Invoquemos, queridos hermanos, la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Pidámosle a Él que nos asista, que nos acompañe en ese compartir de la palabra de Dios, que nos conceda sabiduría para meditar la palabra e inteligencia para vivirla. Digan todos después de mí: ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Sean bienvenidos, queridos hermanos, quienes nos siguen en las redes sociales. Les saluda el Padre Marcos Galvis. Un abrazo en la distancia. Hoy es sábado 18 y en este sábado compartimos el Evangelio de San Lucas, capítulo 18, versículo 9. A mí me encanta este Evangelio, como todos, pero este Evangelio me gusta mucho. Porque este Evangelio de San Lucas lo que hace es quitarnos la máscara a los católicos, nos hace quitar la máscara a los cristianos, a los que creemos en Cristo, para saber qué tipo de personas somos. Si somos realmente creyentes o seamos católicos light, católicos chimbín, católicos pirata. Vamos a abrir la Biblia. San Lucas capítulo 18, versículo 9. Ahorita en estos tiempos estamos visitando la comunidad. Vengo de hacer el Via Crucis en la comunidad. Casi 2 horas caminando con la gente, más 1 hora en la Santa Eucaristía con las personas. Vengo cansado, pero contento porque la gente está saliendo en la parroquia, está yendo al Via Crucis. Le envío un saludo a los hermanos de la comunidad de la Esperanza, de los sectores. Estamos haciendo los Via Crucis los viernes, estamos visitando la comunidad, estamos confesando y bueno, la comunidad, la parroquia está poco a poco acercándose cada día más a Dios. Pero cuando uno se acerca a Dios y cuando uno busca a Dios, tiene la oportunidad o tiene la debilidad de volverse fariseo y no reconocerse pecador. Y es un detalle, y lo digo abiertamente, para que ustedes y yo tengamos mucho cuidado a la hora de acercarnos a Dios, a la hora de acercarnos a Cristo. Porque a veces nos podemos creer tan perfectos, tan santos, tan puros, tan inmaculados, que no vemos nuestros propios defectos ni nuestro propio mugre. Pero estamos muy ávidos a ver los defectos y estamos muy ávidos a ver los errores de las personas. Estamos muy prontos a ver las cosas malas que tienen los seres humanos, pero no en nuestro propio defecto. Este Evangelio me gusta mucho porque dice San Lucas 18:9, que existen en la vida cristiana, cuando uno se acerca a Dios, 2 tipos de personas. Unos que se creen santos y otros que no son muy santos, pero reconocen que son pecadores y ahí a tranca y a mochas van siguiendo a Dios en sus caminos, en su vida. Esos son los que se confiesan, esos son los que reconocen sus pecados y quieren cambiar y se vuelven a levantar. Y hay otros que no necesitan de confesarse, hay otros que no necesitan ya de ese tipo de cosas, porque ya se creen santicos, ya se creen inmaculados, puros. Y me gusta mucho este Evangelio, porque así nos vamos a quitar nosotros la faceta de qué somos, si somos pecadores o qué tipo de personas somos. A ver, les hago la pregunta. ¿Tú te consideras fariseo o te consideras pecador? Miren, el Evangelio, 2 personas. El fariseo oraba de pie y el pecador venía de un mundo de pecado, venía de un mundo de mugre, venía de un mundo de malas costumbres, de vicios, mientras que el fariseo venía de una secta muy pura, muy limpia. El fariseo, no es que los fariseos eran totalmente malos, los fariseos venían de una vida religiosa auténtica. Y el colmo o el extremo de ellos, lo que Jesús corrige en el Evangelio hoy, es que ellos se creían perfectos. Eso es lo que Jesús les corrige a ellos, que no nos podemos creer
ante Dios justos o santos. Y el fariseo se creía así, mientras que el pecador sí tenía su vida sucia y cochina y puerca. Y entonces Jesús hace la comparación. ¿Tú te consideras fariseo o te consideras pecador? Y ahorita lo vamos a meditar y ahorita vamos a ver, no qué me considero yo, sino qué soy yo. Dijo una por ahí, yo no sé, Padre, qué seré. Bueno, ahorita lo vamos a investigar y a la medida que vayamos explicando el Evangelio, usted va a ir comprendiendo qué tipo de persona es o dónde está usted, si dentro de los fariseos o dentro de los pecadores. Saludos por aquí a Sonia Regalado, Dios le bendiga. Sonia, gracias por su granito de arena, el Señor le recompense. Liz Esperanza, Dios le bendiga, gracias por su granito de arena. María Sánchez, que el Señor le recompense, gracias por su granito de arena. Por aquí dice una María, dice, somos pecadores, Padre. Buenas noches, Ochoa, bienvenido. Yo pecadora, dice Teresa. Por aquí dice, soy pecadora, perfecto solo es Dios. Chelo ni Paula por aquí. Famgili dice, soy pecadora, Padre. Vamos a meditar este evangelio porque a veces dentro de la iglesia hay mucha gente que llega muy santa. Miren, cuando yo me siento a confesar, una de las cosas que a mí no me gusta y corrijo siempre en la confesión es cuando una persona llega a confesarse y dice, yo no tengo pecado. Mire, yo me rasco la cabeza yo. Respiro profundamente. Le miro a los ojos y le digo, ¿cómo? No, Padre, yo vine, pero es que yo no tengo pecado. Yo no robo, yo no mato y yo no tengo pecado. Porque la gente tiene en la mente que los únicos pecados que hay son robar, matar y violar. Y ya. Vuelvo a respirar y le digo, mire hermanito, mire hermanita. Le vuelvo a preguntar, ¿cuáles son tus pecados? Padre, le dije que no tengo pecado. Ah, bueno, está bien. Mire, haga el favor, levántese y déjeme pasar al otro que sí tiene pecado. Pero no me va a confesar. ¿Qué le voy a confesar si usted no tiene pecado? ¿Qué le voy a confesar si usted dice que no tiene pecado? Y la Biblia dice que el que diga que no tiene pecado es un mentiroso. Y usted viene a decirme a mí, que no tiene pecado. Y entonces la palabra de Dios, ¿dónde queda? Vamos a buscarlo. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8 y siguiente. Para que usted se lo lea a aquellos que se creen perfectos. Para que usted lo lea a su tío por ahí que dice, yo no robo, yo no soy pecador. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8 y siguiente. Miren lo que dice la Biblia. Para aquellos que dicen, yo no tengo pecado, yo no robo, yo no mato, yo no soy pecador. Y van al sacerdote a confesarse. Es que me provoca dar una muenda de palo. Miren lo que dice la Biblia. Si decimos que no tenemos pecado, porque hay muchos católicos que por decir yo no robo, o yo no mato, o yo no violo, yo no tengo pecado. Si decimos yo no tengo pecado, nos estamos engañando. No te engañes, católico. No te engañes, cristiano. Los únicos pecados que existen no son robar y matar. Ahí existe una lista, Gálatas capítulo 5, versículo 19. Ahí hay una lista larga de pecados. Haga el examen. Éxodo capítulo 20, ahí están los mandamientos. Mateo capítulo 5, léalo completo y ahí se da cuenta una lista de pecados. Si yo digo no tengo pecado, nos estamos engañando a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. En español, una persona que llegue a confesarse y venga a decirle al Padre que no tiene pecado es un mentiroso. Está cometiendo el primer pecado. Al menos de mentira tiene que confesarse por mentiroso. Dice uno por ahí, el justo peca 7 veces al día. ¿Sí? Y hay personas tan cara lavada, tan cara limpia, que se creen tan perfectos. Y mire, y es que llegan sin ningún escrúpulo y sin ninguna culpa, y llegan donde el Padre le dicen, yo no tengo pecado. Yo no robé. Yo no maté. Yo no hice más nada.
No tengo pecado. ¿Para qué se confiesa entonces si usted es perfecto? Pues llame a Dios y dígale: Dios, mándame para el cielo y colócame en las alas y póndame una vela y ya, yo estoy listo para irme para allá contigo, yo no tengo pecado. Para que usted vea el juicio final. Si quiere, lea usted Mateo capítulo 25, versículo 31. Tuve hambre, me diste de comer. ¿Le está dando de comer a la gente? Tuve sed, me diste de beber. ¿Le está dando de beber a la gente? Todos los días. Estuve carcelado, ni siquiera has visitado una cárcel, pues. ¿Y te crees perfecto? Miren lo que dice el versículo 9, 1 Juan 1:9. Pero si confesamos nuestros pecados, Él que es fiel y justo nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. Si dijéramos que no hemos pecado, seríamos como decir que Dios miente y su palabra no estaría en nosotros. ¿Cómo la ve? ¿Cómo la ve? Si decimos yo no tengo pecado, decirle mentiroso a Dios. Entonces, por eso, cuando una persona viene a confesarse y me dice: Padre, yo no tengo pecado, le digo: mire, párese y déle la oportunidad a otra persona. Porque esa persona es una mentirosa. ¿Conoces algún mentiroso que diga: yo no tengo pecado? ¿Conoces algún mentiroso que diga: yo no he pecado, yo soy santo, yo soy salvo, yo soy salvado en el nombre del Señor? Pásale esta cita bíblica, apréndasela. Cuando usted conozca a alguna persona que venga a decirle mentiras en la cara y venga a decirle a usted: mire, yo no tengo pecado porque yo no robo, yo no mato, léale primera de San Juan, capítulo 1, versículo 8, que dice que el que diga no tengo pecado es un mentiroso. Un mentiroso. Y primera de Juan 1:10, que dice que el que diga no tengo pecado hace mentiroso a Dios y Dios no miente. Léale la cita bíblica a su esposo, léala a su tío, léasela a su sobrino, qué sé yo. O colóquele este evangelio y yo se la leo. Porque vamos a comenzar con esto. Porque el evangelio de hoy, de San Lucas, capítulo 18, versículo 9, nos presenta a una persona que se creía salvada, a una persona que se creía perfecta. Ciertamente los fariseos no eran personas que andaban dañando y destruyendo, no eran personas que robaban, que mataban, a lo mejor que violaban, no, ante la ley ellos trataban de portarse bien. Los fariseos eran muy puntuales en ir al templo, los fariseos eran muy puntuales en ayudar al templo, en estar pendiente de la gente. Los fariseos eran muy puntuales, si quieren lean Mateo capítulo 23, todo el capítulo 23, y se da cuenta cómo Jesús los trata, pero también se da cuenta de las cosas buenas. Hacían discípulos, buscaban a la gente, se aprendían, por aquí se colocaban las citas bíblicas, eran inteligentes, se las aprendían de memoria. Los fariseos, aunque Jesús les da palo y les dice las cosas duras, es porque quiere que cambien. ¿Cuál era el defecto de los fariseos? Creerse perfectos, creerse sin pecado, creerse cumplidores de la ley. ¿Cuál era la virtud? Que eran personas de Dios, que eran personas creyentes, que eran personas que amaban las cosas de Dios. Por ejemplo, ahí está Pablo de Tarso. Pablo se declara como fariseo, cumplidor de la ley, intachable. Pablo no se declara como una persona mala, no se declara como una persona que hacía el mal, no, señor. Porque a veces creemos que el fariseo solamente es raza de víbora, sepulcro blanqueado y esto y esto y esto y esto. No, señor. El fariseo también tenía muchas cosas buenas. Enseñaba la ley, educaba en la ley. Sí, el fariseo también enseñaba muchas cosas buenas. Pero Jesús los corrige y les da palo, más palo que una gata ladrona, porque estando en los caminos de Dios y estando en las cosas de Dios, eran personas que ya por eso se creían santas, ya por eso se creían salvadas. Creían que tenían a Dios agarrado por la chiva y ya. Y eso es lo que Jesús corrige, y eso es lo que Jesús llama, y es lo que Jesús le enseña. Muchos fariseos creyeron en Cristo, sí. Muchos fariseos cambiaron su conducta, sí, y tuvieron la oportunidad de salvarse, sí. Por ejemplo, Pablo de Tarso. Pero había un grupo de fariseos que no quebraban un plato, sino la vajilla completa. Y entonces Jesús va a colocar un ejemplo de un fariseo que se cree muy santo, muy perfecto, como hay muchos católicos. Mire, yo dentro de la iglesia me he encontrado a muchas personas católicas que sí, mire, tienen una devoción muy bonita. Tienen sus manos juntas. Cuando el Padre abre las manos, Él las abre. Cuando el Padre las cierra, las cierra. Llega a la iglesia, se arrodilla.
cumple con la iglesia, ayuda a la iglesia, va a limpiar la iglesia, participa los domingos de la iglesia, va al templo, hace su santo rosario, usted lo ve con la Biblia, y es una devoción muy bonita. Y yo no puedo decir que está mal a alguna persona que se acerque a los caminos de Dios y a la casa de Dios. Pero, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es la dificultad? Que por estar muy cerca de lo santo, de lo sagrado, de las cosas de Dios, ya se cree inmaculado. Ahí es donde está el problema. Y es lo que Jesús reclama hoy. Que por estar muy cerca de Dios y de la misa, ya se cree perfecto. Ya se cree que no tiene errores. Y como no tiene errores y no trabaja en arreglar su vida y en acomodarla, entonces anda viendo lo que hace el otro. Anda juzgando la vida del otro y anda chismeando para ver a quién señala, para ver a quién juzga, para ver a quién apunta. Y es lo que Jesús corrige. Las actitudes de los fariseos malas que Jesús corrige son aquellas que los hacían perfectos, que los hacían creer santos. Y Jesús dice, no Señor, santo es Dios. Ustedes tienen mucho que cambiar, fariseos. Y es lo que a los fariseos no les gusta. Entonces, dentro de la iglesia nos vamos a encontrar con personas muy buenas, pero que no tienen el don de lengua, sino que tienen una lengua que es un don. Personas muy buenas, muy serviciales, pero que son bien chismosas. Personas muy buenas, muy serviciales, pero que son entrometidas. Personas muy buenas, muy serviciales, pero que son problemáticas. Personas muy buenas, como los fariseos, pero que realmente por dentro tienen mucho odio, mucho rencor, son envidiosas, son criticonas, andan viendo lo que no deben ver y andan hablando lo que no deben hablar. Y es lo que Jesús corrige, pues. A nosotros los católicos que estamos dentro de la iglesia y todavía no hemos corregido nuestras malas acciones, no hemos corregido nuestras actitudes. Aquellos que son ofensivas, aquellos que son desobedientes, aquellos que son groseros, altaneros, porque ciertamente tienen un cargo, porque tienen un puesto o porque participan de la misa, ya se creen más papistas que el Papa y se creen muy grandes y se creen fariseos. Y es lo que Jesús jala la oreja y dice, mira, ni tan calvo, ni con dos pelucas, ni con una vela que no alumbre al santo, ni con varias que no lo alumbre. Yo no sé cómo que llama el refrán ese. Ni muy, ni tan, de a poquito. ¿Qué tipo de persona eres tú? Jesús nos invita a ser equilibrados. Porque resulta que después de leer el Evangelio usted puede decir, pues bueno, ahora me sirve ser pecador, me voy a meter a pecador y ya. Porque ¿de qué me sirve la perfección en la iglesia y todo lo que he logrado? No, Jesús lo que quiere es que ustedes y yo vayamos perfeccionando, pero no que nos creamos santos. ¿Usted no ve que la iglesia nombra santos a los santos después de que se mueren? ¿No en vida? No van a decir, mire, San yo no sé qué, y está vivo. No, después de que se muere, lo elevan a los altares para proclamar, para elevar las virtudes, la fe, la esperanza y la caridad. No en vida, sino después de muerto. ¿Y qué nos enseña? Que no podemos ser fariseos y creernos santos, porque si la iglesia proclamara lo santo antes de morir, entonces mucha gente estuviera, yo soy santo, yo soy salvo, yo soy... Y eso llena de orgullo. Cuando una persona se cree santa, cuando una persona se cree sin pecado, es una persona, aparte de mentirosa, es una persona muy orgullosa, muy prepotente. Y hay que tener cuidado con esos sánticos autoproclamados. Saludos a Argelina Blanco, gracias por su granito de arena, el Señor le recompense, que el Señor le bendiga. Miren, vamos a leer San Lucas capítulo 18, versículo 9 y siguiente. Oído al tambor, paren la oreja. En aquel tiempo Jesús dijo esta parábola, oigan, sobre algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás. Esta parábola es para las personas que se tienen por justas, por santas, y entonces empiezan a despreciar a las demás. Yo no robo, yo no mato, pero mi vecina, pero... Por aquellas personas que están en los caminos de Dios y por estar en los caminos de Dios se les ha olvidado de dónde vienen, de dónde Dios los ha sacado. Por ejemplo,
Una persona que ya está casada por la iglesia y en vez de ayudar a alguien que vive en fornicación, se pone a hablar pestes y tonterías. Pero resulta que antes de casarse por la iglesia vivió 20 años en fornicación y se le olvidó que vivió en fornicación. Y se empieza a decir, uy, pero aquellos que viven en fornicación, aquellos, oye, ayude a esos que viven en fornicación a que vayan a la iglesia y se casen. Por ejemplo, aquel que vivió 20 años, 5 años siendo un borracho, un alcohólico, y ahora que ya no toma, se cree santo, y cuando mira a alguien tomador que se acerca a la iglesia y dice, uy, ustedes los borrachos, y empieza a denigrarlo, a sacarlo, esa persona debe corregir esas aptitudes, porque de allá, de esa borrachera te sacó Dios. Por ejemplo, aquel que duró años viviendo en la brujería, y ahora salió, pero resulta que tiene una vecina que ahora es bruja y en vez de ir a hablarle de Dios y buscar la manera para que salga de la brujería, le empieza a dar a la sin hueso y a hablar pestes y tonterías de la bruja o de aquella que practica la brujería. ¿Por qué no le ayudas a salir de ahí? Porque ahora te crees santo y andas despreciando a las personas. Mire, nosotros en la vida debemos saber que con la medida que midamos vamos a ser medidos. Y a veces vamos delante de Dios y a decir, y somos perfectos y hemos mejorado. Pues sí, bendito sea Dios, que Dios te ha ayudado y que Dios te ha sacado y que Dios te ha liberado y Dios te ha tendido la mano. Pero entienda aquel que está comenzando en los caminos de Dios. Por ejemplo, yo como sacerdote, yo tengo 6 años de ser sacerdote, tengo sacerdotes adultos por delante que tienen una experiencia muy grande y tengo sacerdotes que tienen menos de 6 años. Si yo como sacerdote empiezo a ver a los sacerdotes recién ordenados, por ejemplo, un padre recién ordenado, yo recuerdo la primera misa que celebré, yo estaba muy asustado, yo estaba temblando, y ustedes la pueden ver, en YouTube está. Yo estaba muy asustado, estaba mi mamá, estaba mi papá, estaban mis hermanas, estaban la gente, yo estaba rascándome la cabeza con ese gentío, celebrando la primera misa, porque siempre a las primeras misas de los padrecitos a la gente le gusta ir, ¿verdad? Y venía el momento de besar manos y yo estaba muy asustado. Y yo recuerdo que me confundí, y yo recuerdo que tatarateé, y yo recuerdo que estaba sudando, algunas cosas no las dije. Recuerdo una vez que estaba haciendo la misa, y cuando uno es diácono, se arrodilla en el momento de la consagración. Y yo estaba consagrando y tenía la mano extendida con el otro padre, y cuando el padre impone las manos para consagrar, yo me arrodillé. Yo no tenía que arrodillarme, tenía que levantar las manos. Entonces, si yo soy sacerdote y ahora veo y tengo la experiencia de 6 años, que no tengo toda la experiencia, y viene un sacerdote recién ordenado y yo me pongo a reírme o a burlarme y no le enseño, me convierto en un fariseo. O si algún sacerdote adulto mira que yo no tengo la experiencia y él sí tiene experiencia y se pone a reírse y a burlar, se convierte en fariseo. Si usted es casada, tiene 30, 40 años de casado, de casada, y sus hijos apenas se están casando y están empezando a andar, están empezando a caminar en los caminos de Dios, y usted se pone a burlarse y a reír de ese matrimonio y empieza a decir cosas, en vez de ayudarle de acuerdo a su experiencia, se convierte en fariseo. Creerse perfecto indica despreciar a los demás. O sencillo, usted está comenzando en un trabajo y resulta que el que tiene 5 años trabajando en ese empleo ya sabe cómo funciona la empresa, sabe cómo funciona todo. Pero usted, como es nuevo de paquete y no sabe nada, en vez de enseñarle al de 5 años, viene a reírse de usted, viene a burlarse de usted, viene a hacerle meterla de caminar, a hacerle cometer novatada. Pues ese se convierte en un fariseo. Ese se convierte en un fariseo. Los fariseos son aquellas personas que han pasado alguna etapa, han pasado algún momento de la vida y en vez de ayudar a los otros a crecer, en vez de ayudar a los otros a corregir y a mejorar, se andan riendo, se andan burlando y se creen ya perfectos y santos los que somos. Y en la iglesia hay mucho de esto. Pensemos, por ejemplo, en los músicos que cantan ya bien, que son profesionales, que no tienen miedo, que cantan muy bonito. Y pensemos en los que están comenzando, que charrasquean la guitarra o que no cantan bien y se les sale un gallo y empiezan a cantar y terminan cantando otra canción. El músico grande que se convierte en fariseo cuando no le enseña al músico que está comenzando cómo se canta o qué se canta.
y se pone a burlar. O en el catequista, que ya tiene años de servicio en la iglesia y por creerse más que los demás, a los nuevos, a los que van llegando, a los catequistas que van llegando y se van acercando, se burla. Eso es lo que Jesús reprocha en este evangelio. Aquellos que se creían por justos y despreciaban a los demás. Nosotros sí sabemos, nosotros sí somos inteligentes, usted no sabe nada, el grupo mío es perfecto. Mire, yo recuerdo cuando jugaba en el seminario nosotros estábamos jugando fútbol y el equipo era 12 para 12. Y yo recuerdo mucho que el rector nos corregía, porque los que más jugaban, para ganar siempre en los equipos, se formaban una trifulca ahí de los 12 mejores jugadores. Y los que menos jugábamos para el otro equipo, de los 12 peorcitos, de los que casi no sabíamos jugar. Y resulta que el rector, cuando miraba eso, se venía y decía, yo voy a jugar. El rector nos enseñaba. Y decía, yo voy a escoger, a ver, fulano y fulano, que son los que más juegan, separados. Pero padre, nosotros queremos jugar separados. Pida usted uno, pida usted otro. Y entonces comenzaban a pedir los mejores. Cuando acababan los mejorcitos, 6 para 6, agarraban a nosotros que éramos los peorcitos. Y hacíamos un equipo equilibrado. Hacíamos un buen equipo donde sí se podía jugar, donde se podía participar. ¿Qué es un fariseo? Aquella persona que tiene cualidades, que tiene dones, y mira al otro por debajo y en vez de ayudar a que esa persona avance, crezca, a que esa persona siga adelante, no le tiende la mano, no le ayuda, no le fortalece, no le anima, sino que le da la espalda, lo juzga, lo señala. Eso es un fariseo. Eso es un fariseo. Aquella persona que creyéndose perfecta dentro de la iglesia se convierte en soberbio, se convierte en prepotente, se convierte en la última pechicola del desierto y se cree lo máximo con lo mito, lo maximito. Y entonces Jesús colocó esta parábola. ¿Cuál es la parábola? Óiganla. 2 hombres, subieron al templo para orar. Los 2 hombres van al templo, van a las cosas de Dios, se acercan al lugar de oración. Tanto el santurrón o el beato, el que se cree perfecto, como el fariseo, como aquel que es publicano y pecador. Miren, en la iglesia usted va a encontrar santos y pecadores. En la iglesia usted va a encontrar gente que se crea perfecta y gente que diga yo soy un atravesado, yo soy un bruto, yo soy un pecador, yo soy así de esta manera. Se va a encontrar las 2 personas, pero están dentro de la iglesia. Cuando usted vaya a la iglesia, usted se va a encontrar gente muy buena, pero también gente muy mala. Gente que ayuda a la iglesia y gente que utiliza a la iglesia para hacer cosas malas. Usted se va a encontrar sacerdotes muy buenos y se va a encontrar sacerdotes muy malos. Sacerdotes que realmente dan la vida por Cristo, se esfuerzan por las cosas de Dios, y sacerdotes que la embarran, que la ensucian, que cometen sus errores y sus fallas. Entonces, no te sorprendas cuando haya un escándalo, no te sorprenda cuando haya un error, no te sorprenda cuando hay un santo. Actúa de la misma manera siempre. 2 hombres fueron al templo, los 2 van al templo, los 2 van a las cosas de Dios. En la iglesia te vas a encontrar con esto. No debe ser una sorpresa para ti. No debe ser un escándalo para ti. Uno que es malo y otro que es bueno. Pero vas a encontrar las 2 personas. Sacerdotes, religiosas, seminaristas y laicos también. Uno era fariseo, conocedor de la ley, conocedor de las cosas de Dios, que practicaba los caminos de Dios, que sabía la Biblia de memoria, que predicaba, que enseñaba, que orientaba, que cantaba, que sabía de la ley, que sabía la organización. El fariseo era muy inteligente. El fariseo era muy conocedor de las cosas de Dios. Se aprendían los fariseos de memoria los mandamientos. Tenían celo por las cosas de Dios. Sí. No podemos decir que los fariseos eran del todo malos. Jesús les corrige duro porque tenían cosas que debían mejorar. Pero los fariseos, la secta de los fariseos, andaban por caminos que Dios quería. Se desviaban. Jesús los corrigió. Uno era fariseo.
que aunque andaba en las cosas de Dios, el error de ellos era la creerse perfectos. El error de ellos era que porque se sabía una, dos, tres citas bíblicas, entonces se creían salvos, así como los evangélicos, salvos, salvados, ya, fariseo. Y el otro era publicano. El publicano ya era una persona que vivía su vida común y corriente, que tenía sus fallas, que tenía que ir al campo, que tenía que trabajar, que decía malas palabras, que era arrogante, que era ordinario, que decía mentiras, que andaba en la vida viviendo lo cotidiano, así como muchos de nosotros, pues tiene que ir al trabajo, tiene que a veces decir alguna mala palabra, a veces se le sale, a veces se rasca la cabeza porque dijo una mentira, a veces se mete en un problema por mentiroso, a veces no sabe qué hacer con la vida, que el matrimonio, que está a punto de dejarse, que está a punto de apartarse, que peleó con la mujer, que la convivencia diaria, cuando se va a confesar se preocupa porque dice, ay, hasta los brujos fui, me eché una pea, me eché una emborrachera el fin de semana y anduve por ahí bailando pegado, ay, no, padre. Eso era un publicano, una persona que vivía su vida común y corriente, no muy cercano a las cosas de Dios, no muy cercano a los caminos de Dios, y por no estar tan cercano a las cosas de Dios, su vida no era perfecta, su vida no era de la mejor manera, su vida no se llevaba a cabo de la mejor forma. Pero era un ser humano al fin de cuentas, pero era una persona al fin de cuentas, que tenía sus errores, que tenía sus fallas. Y los dos fueron al templo. Y los dos tenían algo que se llamaba fe, algo que se llamaba espiritualidad, algo que se llamaba religiosidad, algo tenían de Dios. En común tenían que los dos iban al templo. Los dos tipos de personas se acercan a las cosas de Dios. Buenas noches, Padre Marcos. Le pido una oración por mi hija Sofía Sánchez. Está cumpliendo 12 años de vida. Felicitaciones a los cumpleañeros y a las cumpleañeras en Maryland, Estados Unidos. Que Dios le bendiga a Sofía en este día y a todos los cumpleañeros. Que el Señor les acompañe. Felicidades. El fariseo, erguido, derecho, oraba en su interior. Así le habían enseñado a orar. No es que ahora cuando usted vaya a la iglesia está enfermo como se arrodilla, ¿verdad? Así le enseñaban a orar, erguido, con las manos abiertas. Porque Josué un día cuando oró por allá tenía las manos abiertas y Moisés oraba con las manos abiertas. Así le enseñaban a ellos. Así le habían enseñado a ellos. El fariseo erguido oraba en su interior. ¿Qué decía? Dios mío, te doy gracias. Porque no soy como los demás hombres. Miren, ¿qué es un fariseo? Ladrones, injustos y adúlteros. Un fariseo es una persona que se acerca a las cosas de Dios y dice, yo no soy pecador. Yo no robo, yo no mato, yo no cometo adulterio. Es un fariseo. ¿Ven? Un fariseo es aquella persona que dice, yo soy perfecto, yo no soy como las demás personas. Yo sí quiero en Dios, yo sí amo a Dios, yo sí soy un cristiano verdadero. No soy un ladrón. No soy una persona injusta y no soy un adúltero. No soy una persona pecadora. Yo nunca le he fallado a mi mujer, Padre. Nunca. Mi mujer nunca podrá decir que yo le fallé, que yo le cometí adulterio. Nunca. Yo siempre he sido derechito. Yo siempre he sido recto. Ah, pero si eres grosero con tu esposa, ¿verdad? Ah, pero si la has insultado. A lo mejor le has pegado. A lo mejor la has hecho llorar. A lo mejor te has portado mal de otra manera. No, pero yo no le he puesto los cuernos. Pero es que solamente colocarle cuernos a su esposa, eso no solamente es pecado. Pecado es también que usted no le lleve la comida, que usted no la atienda, que usted no la escuche, que usted no salga con ella, que usted no le dedique tiempo. Mire, hay tantos pecados dentro del matrimonio que la gente que no comete el adulterio se cree muy buenecita. Y es como el fariseo, pues. ¿Cuántas mujeres y cuántos hombres también sufren las consecuencias de que cada ratico la mujer o el hombre le dice, yo no le he puesto los cuernos a usted, yo no le he puesto los cuernos a usted, pero sí le has tratado mal, pues, pero sí le has hablado feo, pero no, se ha olvidado de muchas cosas, se ha olvidado hasta de ella. Injustos. Yo nunca he sido injusto en la vida, Padre, siempre le he dado a Dios lo que es de Dios y al César lo que es de César. Yo sí soy injusto, yo sí soy justo, yo soy una persona muy justa. A Dios lo de Dios. Voy a misa todos los domingos, leo mi Biblia, hago mi oración y no soy injusto.
pero por dentro llevas mucha soberbia, llevas mucha grosería, a lo mejor dices mentira, a lo mejor andas gritando y peleando, pero yo no soy injusto, yo sí cumplo a Dios. Oye, no seas una persona rígida como los fariseos. Si su pecado no es ser injusto, tendrá otro. Si su pecado no es ser injusto, tienes otro. Revisa tu alma. ¿Cuál es tu pecado? No te creas orgulloso. Tus malos pensamientos vuelan, tu palabra, tu mal carácter. Tenemos problemas con el internet. No se nos vaya. Se cayó, pero ya estamos de nuevo activos. Ya llegó. Yo a nadie le he robado nada, Padre. Nada. Yo en vez de quitarle a la gente, más bien le doy. Yo no robo. Está bien. Es posible que usted no robe. Le felicito. Pero resulta que pecado no es solamente robar. Pecado no es solamente robar como tú crees. Esas son las virtudes que usted tiene y le felicito. Esos son los dones que Dios te ha dado y le felicito. Y qué bueno que no robes, y qué bueno que no seas injusto, y qué bueno que no cometas adulterio, le felicito. Y sigue así, sigue adelante. Pero revisa tu alma, algo debes de tener. A lo mejor, aunque no robes, no te has casado por la iglesia. A lo mejor, aunque no robes, no haces obra de caridad. A lo mejor, aunque no robes, más importante para ti es el trabajo que tu familia. A lo mejor, aunque no robes, puede hacer que usted sea una persona muy buenecita, no le quites a nadie, no le robes a nadie, pero eres impuntual. A lo mejor, aunque no robes, vas donde los brujos. A lo mejor, aunque no robes, usted no comparte con su familia. Ni siquiera les dice te amo, te quiero, ni los trata con cariño, ni comparte con ellos. A lo mejor tu pecado no es robar y te felicito porque no eres ladrón. Pero ¿cuál es tu pecado? Busca tu debilidad. No te creas santo. Eso es lo que nos invita el Evangelio. El fariseo era muy rígido y ellos les estaba prohibido robar, ser injustos y cometer adulterio. Y en eso tenían disciplina. Pero descuidaban lo más importante, la misericordia, la compasión, el amor a Dios. Descuidaban cosas. A veces nos cuidamos tanto de cometer un pecado, de cometer una acción mala, que descuidamos otras y le damos rienda a los sentidos de otra manera. ¿Cómo la ve? Oigan, y entonces él no se conformaba con eso, sino que también decía, saludos a Dolores Yungasaka, bienvenida, ya eres miembro del canal, que el Señor le bendiga. Elizabeth Cervantes, que el Señor le recompense, gracias por su granito de arena. Y decía el fariseo, tampoco soy como ese publicano. Por ahí están los hermanitos protestantes en vivo. Oigan, ayuno 2 veces por semana, pago el diezmo de todas mis ganancias. Una de las cosas que los fariseos se gloriaban, que hoy día los protestantes se glorían, es de que andan ayunando y andan ayunando por todos lados. Que los pastores protestantes se ayunan, los católicos no. Que nosotros los protestantes pagamos el diezmo. Deuteronomio capítulo 26, versículo 12 dice, ¿para quién era el diezmo? Miren, y le tengo una mala noticia a los protestantes y a los mismos católicos para que aprendan. Los protestantes andan pagando el diezmo y no saben que el diezmo no era para los pastores. Vamos a buscarlo. El diezmo era para las viudas, para los huérfanos y para los sacerdotes. Y cuando un protestante le paga el diezmo a un pastor, Deuteronomio capítulo 26, versículo 12, le paga el diezmo a un pastor, está entregándole el diezmo a quien no le corresponde. Y los fariseos, una de las palabras que no se sacaban de la boca, usted puede leer Mateo 23, 23, era pagamos el diezmo, pagamos el diezmo. Y los pastores se han copiado eso de ahí. ¿Cómo la ve? Como hay algunos fariseitos aquí protestantes que han llegado, escuchen. El tercer año, el año del diezmo, el diezmo se pagaba cada 3 años. Los protestantes los cobran mensualmente. ¿Cómo la ve? ¿Sabía usted eso?
Cuando hayas acabado de separar el diezmo de todas tus cosechas. El diezmo se pagaba de las cosechas. El diezmo no era platica. El diezmo era de las cosechas. Pagan el diezmo de la ruda, de la menta, del anís, del comino. ¿Se acuerdan? Mateo 23, 23. Bueno, era de las cosechas. Y hoy día los fariseos modernos, los pastores protestantes andan pagando el diezmo. Vendió el carro, pague el diezmo. Vendió esto, pague el diezmo. Le pagaron la mensualidad, pague el diezmo, pague el diezmo, pague el diezmo. El diezmo era de lo que se sembraba en la tierra, no del dinero. Lo dice Deuteronomio 26, 12, oiga. Y se lo haya dado, miren para quién era el diezmo. Al levita. El diezmo era para los sacerdotes, a los levitas. No dice que para los pastores protestantes. El diezmo era para los forasteros. El diezmo era para las viudas y para los huérfanos. ¿Y por qué se daba el diezmo? Para que lo coman en tus mismas ciudades hasta saciarse. Para que en la casa de Dios, en el templo, hubiera comida para ellos. Para eso era el diezmo. El diezmo no era para que el pastor se comprara sus cosas del lujo, o para que, como lo están haciendo hoy día, se compra esto. No, el diezmo era para darle de comer a la gente. Eso era el diezmo. Y entonces una de las cosas que este hombre decía era: yo sí pago el diezmo de todas mis ganancias. Fariseo. Yo sí hago ayuno. Fariseo. Los protestantes se convierten en fariseos y deben corregirlo. Porque andan diciendo, los católicos bailan pegados, nosotros no. Los católicos son borrachos, nosotros no. Los católicos no hacen ayuno, nosotros sí hacemos ayuno. Los católicos no saben orar, nosotros sí. Los católicos son yo no sé qué, los católicos. Diga lo que quiera. Te conviertes en fariseo. Te conviertes, así mucha gente que se convierte en fariseo. Y eso lo quiere corregir Jesús de aquellos que se creen santos y desprecian a los demás. Cierro el paréntesis, sigo. El publicano, para ir terminando, escuchen. El publicano, la persona pública, el publicano oraba de esta manera. El publicano se quedó lejos y no se atrevía a levantar los ojos al cielo. Le daba pena con Dios. Estaba en el templo, sabía dónde estaba. Lo único que hacía era golpearse el pecho. Ustedes los católicos se lo pasan dando ese golpe de pecho. Sí, somos publicanos, somos pecadores. ¿No le han dicho a ustedes? Es que ustedes los católicos se lo viven golpeándose el pecho y dándose golpe de pecho y perdón. Sí, eso hacía el publicano. ¿Y cómo la ve? El que salió justificado fue el publicano. El que quedó bien delante de Dios fue el publicano. El que Dios vio con agrado fue el publicano. Y el fariseo, que era muy perfectico, muy arregladito, muy acomodadito, no salió justificado. Entonces cuando le digan a usted que se lo pasa dándose golpe de pecho, acuérdese de Lucas capítulo 18, versículo 9. Ya Jesús dijo que van a decir que no vamos a dar golpe de pecho. Pero porque somos pecadores, vamos a la iglesia a darnos golpe de pecho, pues. El publicano se golpeaba el pecho diciendo: Dios mío, apiádate de mí que soy un pecador. Dios mío, apiádate de mí que soy un pecador. El publicano se consideraba un pecador. Dentro de la iglesia tenemos pecadores. Dentro de la iglesia tenemos debilidades, tenemos defectos. Los católicos son unos borrachos. Ay, sí, descubrió América en un vaso de leche. Pues sí, dentro de la iglesia hay muchos borrachos. Son unos mentirosos. Sí, dentro de la iglesia va a encontrar muchos mentirosos. No va a encontrar santos, sino pecadores. Jesús vino por los pecadores, no por los santos, pero que quieren cambiar, que quieren mejorar, que están en los caminos de Dios con la idea de cambiar su vida, de renovar su vida, de ser mejores. Pero somos pecadores. No te creas santos dentro de la iglesia. No te creas perfecto dentro de la iglesia. No te creas perfecto en tu matrimonio. Es que yo nunca le he puesto cuernos a mi esposa. Yo nunca le he fallado a mi esposa. Ahí sí. Esa es tu virtud. Está bien y te felicito, sígalo haciendo. Pero si yo le pregunto a su esposa cómo lo trata, cómo la atiende, en qué le ha fallado su marido, o usted mismo pregúntele a su esposa en qué le he fallado yo, porque crees que lo único que es ponerle cuernos.
Es que yo soy el mejor hijo, yo siempre le hago caso a mis padres, yo soy obediente. Está bien, esa es la virtud, pero pregúntale a su papá o a su mamá, ¿qué tipo de hijo eres tú? ¿En qué cosa le fallas como hijo? ¿En qué cosa le fallas? Como empleado, yo soy el mejor empleado, yo soy puntual, nunca llego tarde. Pero ¿cuáles serán tus defectos? Pues pregúntale a tu jefe cuáles son tus defectos. ¿Cuáles son tus defectos? Pues bien, yo les aseguro que este bajó a su casa justificado y aquel no. El fariseo no bajó justificado. El publicano bajó justificado. Y dice Jesús, mire tan bonito cómo termina el Evangelio. Porque todo el que se enaltece, todo el que se crece, todo el que se infla, todo el que se vuelve orgulloso, prepotente, grande, vanidoso, todo el que se enaltece, si quiere conocer a Jaimito, dale un carguito porque tiene un cargo, porque tiene un lugar, porque le dieron un puesto, porque, bueno, no ha fallado en algunos defectos o no ha cometido algunos errores. Todo el que se crece, el que se infla, el que se llena de aire, será humillado. Y el que se humilla, será enaltecido. Y el que agacha la cabeza y se humilla y reconoce su pecado, Dios lo va a levantar. Ahora sí le pregunto, ¿qué tipo de persona eres? ¿Eres un fariseo o eres un publicano? Después de haber escuchado el Evangelio, ¿cómo te consideras? ¿Como un fariseo o te consideras como un publicano? ¿De qué manera te consideras ante Dios? Que este Evangelio nos ayude a nosotros a mejorar, que este Evangelio nos ayude a nosotros a corregir, que este Evangelio nos ayude a nosotros a dejar de lado el fariseísmo y empezar a reconocer que somos pecadores y empezar a reconocer que tenemos fallas y no andar juzgando a la gente. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. El día de mañana, domingo, vamos a ver San Juan 9 y vamos a ver el ciego de nacimiento. El ciego de nacimiento. El ciego de nacimiento, me llama la atención de este ciego porque Jesús le dijo, epa, vete a tu casa, no sigas pecando, te puede pasar algo peor. Ponga pilas. Jesús lo volvió a encontrar y le dijo, ándate para tu casa, te puede pasar algo peor. A veces Dios nos perdona, nos ayuda, nos tiende la mano y nosotros andamos todavía en malos caminos y nos pueden pasar peores cosas. Bueno, vamos a recibir la bendición de Dios. No olviden compartir el Evangelio. No olviden, vamos a darle antes de irnos un dedito para arriba. Gracias a todos los que nos ayudan y nos colaboran. Que el Señor les acompañe. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios les bendiga, Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis de Venezuela. Un feliz día para todos. Los quiero mucho. Nos vemos mañana a la misma hora por el mismo canal. No falten, los esperamos. Recen por mí, que yo estaré orando